y esquematizar otra que les va a servir para lo que vamos a ver a partir de ahora. El cronograma, ustedes tienen anotado que la próxima obra es el Lazarillo de Tormes. Sí. ¿Eso entra también? Sí. No. Es Biocid, ¿viste? Black Homer. Bueno. A ver, el Lazarillo es de 1554. Entonces podríamos fijarlo temporalmente en narrativa del Renacimiento. ¿Sí? Recuerden que esta unidad 2, que es siglo de oro, hace siempre un movimiento pendular. La va del Renacimiento al barroco en cada género. Entonces, ya hicimos de la poesía del Renacimiento, que era Garcilaso, a la poesía del barroco, que es Góngora, y ahora vamos a volver al Renacimiento para ver Lazarillo, y después vamos a ir al barroco para trabajar en Quijote. No sé, decís, te puedo preguntar qué editorial sí que se usa. Hay hermosos libros de Quijote. Hablando del Quijote, el que viene ahora con. Hay uno que viene más barato que el Quijote. Bueno, hay uno, Silvina Robles, compañera de ustedes, compró uno de Gredos. Si ustedes ven lo que fue la edición de Gredos, la pueden comprar. De Gredos. Gredos. Después, a ver, la edición de Quijote es un montón, lo importante es que ustedes vean quién es el anotador en principio. Si ven algo anotado por Francisco Rico, cómprenlo. Pero guarda, porque Rico tiene ediciones muy baratas o ediciones muy caras. El texto es el mismo, pero dependiendo de la editorial deciden ahí ponerle un precio u otro. Francisco de la otra sería Francisco de Y si encuentran algo de Lazarillo que sea editado por Francisco Rico, lo mismo también, porque era especialista en Lazarillo y en la literatura. ¿Sí? Sí. El de La Nación de hace mucho tiempo, que tiene una encuadernación gris oscura, ese también es muy bueno, porque lo comparé, yo tengo los dos, o sea, tengo ese y el que le envié, que salió de Gredos, y lo comparé, y el de La Nación tiene notas, más notas que el de Gredos que salió ahora. Lo que pasa es que, bueno, el otro quizás es más compacto, la letra es más chiquitita, para los que usamos anteojos por ahí se complica, pero es muy bueno. Sí, pasa, de acuerdo. A ver, el problema de las notas en este tipo de textos es complicado. ¿Por qué? Porque en Quijote, por ejemplo, es un texto que está anotado profusamente, ¿no? Pero algo que hacemos es que muchas de las notas, para nosotros que somos hablantes de español y de América Latina, son innecesarias, porque hay elementos que quedaron en el español de América que hacen entendible el Quijote y entonces son más para nosotros que para un español. Entonces a veces tenemos un montón de notas que son muy molestas y por ahí podríamos comprar una edición latinoamericana que sería por ahí más adaptable a nuestro conocimiento de la lengua. Hay una, que no es cara, que es la de Eudeva, la de la editorial de la uva. No sé cuándo estará ahora, pero es buena, porque es una edición para latinoamericanos. Y después hay una edición que es la de la Real Academia Española, que yo la recomiendo, pero el tema es el precio, que viene con las dos partes del Quijote, la de Eudoro, por ejemplo, y comprarla por separado, pero la de la RAE es de Francisco Rico, tiene un par de estudios interesantes también, está hecha en papel Biblia y vienen los dos tomos. Esa es una edición que originalmente salió en el 2005, porque era la edición conmemorativa del cuarto centenario. Entonces, si lo encuentran, el lomo está en azul, con el sello de la RAE en blanco, y dice edición conmemorativa del cuarto centenario. Salía salía dos bancos en su época. Estaba hecha para que todo el mundo tuviera una buena edición. Ahora probablemente se está volado. Si la encuentran en algún lugar, tapa dura, papel Biblia, y es barata, cómprenla, es una gran... Aquí en la calle Corrientes. Pueden, si tienen tiempo de ir a la calle Corrientes, pegarse un paseo, pueden encontrar cosas interesantes. Acá lo importante es lo siguiente, que el texto por lo menos
Porque, a ver, para notas o explicación, yo les linké, ustedes tienen, ya están en el aula virtual, tienen un link que es a la edición de Francisco Rico, pero es una edición virtual, es HTML. Entonces, lo imprimen los capítulos, tiene un comentario después que está hecho por Cervantes, famoso. Bueno, si ustedes consiguen una edición que tiene por ahí muchas notas, pero el texto está bien, bueno, eso es importante. Yo cuando puse esta materia en la facultad, leí el Quijote con una edición que es la de Clarín, ¿se acuerdan esas que de literatura universal que venían con una sobre cubiertas naranjas? Bueno, la hoja es horrible, todo, pero la edición está bien. Faltaban notas, sí, pero cuando lo íbamos trabajando en clase, las cosas se reportan. Traten, si alguna de esas les sirve, buenísimo, pero tampoco se endeuden. Sí, eso está muy bueno. Pero esas son ediciones buenas recomendables. A ver, hay una edición, una colección de la editorial Planeta, que es tapa rústica. Yo la semana que viene les traigo la de Lazarillo para que vean. Porque el Quijote es un problema que haya también. Esa edición de Planeta, por ejemplo, de Lazarillo, el editor es Francisco Rico. Salió 10 pesos. Y ahora puede estar miles de pesos, pero puede probablemente ser mucho más barato. Está en mesa de saldo en la calle Corrientes. O si suele estar ahí. Entonces vayan con el ojo ahí. Hay una editorial también que se llama Talla, que en general editaba clásicos en tapa dura, sin cuero, color marrón, con las letras grabadas en dorado. Esas ediciones eran buenas. Cuando ustedes abrían la tapa de los créditos, decía ediciones Cátedra, porque la editorial de estos libros es Cátedra. Seguramente recuerdan de Andaluel, esa edición de la editorial de Cátedra, y probablemente buscaba la de Johnson de Roland o el libro de Marcario, Viernes o Liceo, Cátedra, todo Cátedra. Una editorial carísima. El libro barato de Cátedra sale con 30 pesos. Y hay que traerlo de afuera. Entonces, no, de ninguna manera. La edición que yo les dejé, que tienen ustedes en el drive y en el aula de Lazarillo, es la edición de Cátedra. Escaneada, más o menos como se pudo. Pero estaba que requiere aprender también. ¿Estamos bien? ¿Cómo que lo subí acá? Bueno, la edición es un problemón porque en realidad ustedes deberían ya ir usando ediciones un poco más piolas, pero les ha tocado estudiar en una época muy complicada. Bueno, a mí también. Yo entré a la carrera en 2003 y no había forma de comprar libros que venían de España porque por 2001 no había nada, ¿no? Entonces había que ir a los saltos y empezar a mirar a ver quién vende Cátedra, quién vende Castalia, que es una editorial también piola, y empezar a comprar, a copiar. Y fíjense eso, mesa de saldo también, si andan con tiempo, con ganas de ir a pasear, se van en grupitos, toman un café, van a ir a hacer turismo y van a la mesa de saldo. Las de Altaya que les digo estaban, pudieron estar en algún momento en Lozada, en la calle Corrientes. Ahí ¿Te la mandó? Tenía que empezar a leer. vamos entonces a volver al Renacimiento ahora. Bien, vamos a ir a la boca. Vamos a tener que problematizar ese tipo de barroco, eso es un problemón también. Pero ahora sí, volvamos a insertarnos plenamente en lo que es el Renacimiento español. Y de Lazarillo, cuando ustedes lo lean, van a ver que es bastante ágil, hasta puede llegar a ser divertido, puede llegar a ser gracioso para algunas personas, también, porque hay un elemento humorístico en el Lazarillo. Tal vez ya lo leyeron en la escuela, porque hay gente que lo lee, aunque sea parcialmente, ¿no? ¿Quién lo leyó en la escuela en algún momento? Dos personas. Vaya bien más. Ok, bueno, bueno, en práctica se leía bastante, se lee sobre todo en quinto año, cuando
se trabaja con composición realista. A ver, es un texto que está pensado usarse como antecedente del realismo, pero recuerden, esto es algo que hemos hablado mucho en Historia 2, para que haya realismo necesitamos burguesía, porque el realismo y la burguesía están implicados ideológicamente. Entonces, en todo caso, lo que tenemos son antecedentes, podemos hablar de constructivismo también, porque es un registro de lo real, de lo empírico, que es bastante llamativo para lo que existía como forma de la prosa o de la narrativa en prosa en el siglo XX. ¿Qué es lo que existía? La idea es que ahora hagamos un esquema que le va a servir para orientarse, también para pensar después qué hace el Quijote con la forma de la prosa o de la narrativa en el siglo XX. En principio podemos decir, vamos a usar el término realista porque es anacrónico, no sería bueno utilizar ese concepto para el siglo XVI. Pero cuando llegamos al XVI tenemos dos formas de narración. Una es la narrativa idealizante. No, esta es una más nueva. No, y viene un solo toque. Es carísimo. No es imposible. 140 euros. Es una reedición. Narrativa idealizante. ¿Por qué le vamos a llamar idealizante? Porque lo que hace justamente con sus referentes, y ahí pensamos en los personajes, pensemos en el espacio y el tiempo, es borrar señas particulares de cualquier contexto histórico. O sea, funciona la idealización de espacios, tiempos y personajes. ¿Cómo? La narrativa idealizante idealiza, ¿no?, los personajes, los espacios y los tiempos. Ejemplo de narrativa idealizante. La que más se leía, los primeros incluso bestsellers de los primeros tiempos de la imprenta, del primer siglo de la imprenta, es la novela de caballerías. Viva la literatura caballeresca. Ustedes no leyeron nunca novelas de caballerías, pero algo saben porque han leído refundiciones de Cantares de Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes leyeron literatura pública del invierno. Bueno, desprendido de eso, en Portugal y en España, en el siglo XV y en el XVI, se va a ir desarrollando una serie de obras de gran volumen y que alimentan esta máquina de la imprenta de lo que se refiere. En general, en las novelas de caballerías vamos a encontrar un sujeto que es un caballero, que en general va acompañado de un personaje que va a ser su escudero, va a cumplir alguna función de auxilio, que hace las tareas menores, un noble de menor rango, digamos, ¿no? De hecho, el escudero es un tipo de nobleza particular, ¿no? El caballero es un noble de alto rango, porque el caballero es alguien que tiene título de caballero. Y en general, lo que se va a ir desarrollando son historias de tipo episódico. El caballero sale a la aventura, siempre es una aventura que lo obliga a salir de su casa, porque sí, el esquema épico, hemos hablado del Campbell, la idea del viaje del héroe, y cada episodio va a representar una aventura distinta. Como hay elementos que entroncan con la materia artúrica, vamos a encontrar en general en la caballería no solo idealización del caballero como un joven perfecto, cuando no tiene algo pasó entre sus padres, lo expulsaron de su casa, lo dieron en adopción, lo pusieron en un sexto, tipo Moisés, y lo entregaron a las aguas. Después es millonario, noble, ¿no? Tiene una anagnórisis, ¿no? Esta palabra les debe sonar de Edipo, exacto. Es un concepto que viene de la poética literaria, ¿no? Pero no es el caso del Quijote. Después vamos a llegar. Acá lo importante es que retengamos esto. Es joven, tiene los dones de belleza, de valentía, es de una buena familia. Si no lo sabe, después se entera, ¿no? Como La novela de García. exactamente. Que es joven, ellos viven en el campo con la madre, se entera que el padre era un caballero. Exacto. Se lo reconoce por alguna marca,
una marca en el cuello, tiene algún, no sé, una cicatriz, tiene algo que produce ese momento de anagnosis. En general, tiene como momentos tópicos, tiene que armarse caballero, entonces va a haber una ceremonia, un grito de pasaje asociado con eso, va a conocer a su amada. En general, ese amor va a ser una mezcla de amor con un amor más tirando a neoplatónico, o sea que puede haber acceso carnal, pero después se van a terminar casando y demás, ¿no? Y esa enamorada, con esa enamorada van a tener envío de cartas, de regalos, y el caballero, incluso si ella, por ejemplo, lo vio un par de veces y no sabe y no lo registra, él va a ir todo el tiempo dedicando sus victorias a esa enamorada, que suele ser una princesa en general, ¿no? Lo que va a ocurrir es que finalmente van a tener hijos y esos hijos van a ser los protagonistas de los siguientes tomos de esa saga. Entonces son historias que son maquinaria de contar, básicamente, y de vender libros. Y durante un siglo y medio, ¿sí?, hasta principios del siglo XVII, van a ser la narrativa predominante, la que lean todos. ¿Sí? La van a leer hasta las mujeres que saben leer. Cosa que va a ser un problema para los tratados de lectura de esa época, porque van a decir que las mujeres se dejan llevar por la fantasía y que así pueden engañar a su marido, mandarle cartitas como manda la princesa al caballero, y las mujeres no deberían leer ni escribir. Es un tema muy trabajado, ¿no? Los poderes de la ficción. Leer como mujeres, dejarse llevar por los textos. Como para entender. Esas historias no tienen este dispositivo de nunca acabar, porque es el caballero y después un hijo. Y después del hijo viene el nieto. Y así sucesivamente. No muera. El cantante de los nivelucos entraría en la de magia. No. El cantante de los nivelucos es un informante. Es un antecedente, lo mismo que Picaniceo, lo mismo que los papeles que están refundidos. Eso es literatura medieval y cantar de iglesia. Estas ya son obras escritas por autores. No tienen tradición oral. Están puestas por escrito, se imprimen, son propias del tiempo de la imprenta. Y están inspiradas, entonces podemos inventar un caballero y asociarlo con los 12 pares de Francia o con los caballeros de la mesa redonda, pero es más referencia a eso, a lo mágico, a ciertos poderes, ¿no? Como tiene elementos asociados con lo público, puede ser que haya magos, hechiceros, pintores de amor. O sea que es una narrativa idealizada por donde ustedes quieran. ¿Por qué? Porque va a haber magia, eso ya aleja mucho de un referente concreto, porque esos caballeros siempre van a ser perfectos, ¿no? Y porque tampoco vamos a poder reconocer el lugar y el tiempo en donde están. Siempre son reinos muy lejanos, tienen nombres de lugares geográficos identificables, son lugares geográficos que en tiempos de Quijote y antes están pensados para muy exóticos, ¿no? El ejemplo por excelencia es el Amadís de Gaula, que es un texto que aparece mencionado muchas veces en el Quijote. Amadís es el caballero perfecto por excelencia, se llama Amadís porque es el caballero que ama. Porque esa es la idea del caballero, siempre tiene que estar enamorado de una dama para que tenga sentido lo que él hace en las aventuras. ¿A quién le dedica su gloria? ¿A quién le manda en embajadas y derrotados, vencidos? Y es de Gaula, que es una región imaginaria. Entonces está Amadís de Grecia, Belianís de Grecia. Grecia pensado como el confín del mundo conocido para el siglo XVII. ¿Sí? Esta es la novela más famosa. La pueden leer, es larguísima. Cuando termina la saga de Amadís, está ahí. Son 5 libros. Bien. Después, dentro de la narrativa idealizante, tenemos algo que podríamos llamar novela pastoril. Novela pastoril. La novela pastoril es básicamente eso que ustedes vieron en la Eva tercera de la Pilazo, transportado a la tierra. La casuística amorosa, o sea, el conflicto de las parejas, un amor siempre idealizado, pastores siempre idealizados, no hay muerte en el terreno, no hay violencia en el terreno. La naturaleza está
sintonía con esos factores. Los Voy a factores pasar en están casa todo. enamorados, atravesados por una separación, la naturaleza está seca, triste, otoñal. En cambio, si están enamorados, es un cambio, es verde, da ofrendas. ¿Sí? La novela más importante de Pastori se llama La Diana, de Jorge Montemayor. Una novela larguísima, casi nadie lee novelas pastoriles por gusto. Es algo que hacen solo los que se dedican a Siglo de Oro. Y después tenemos otro tipo de novela que se llama la novela morisca. ¿Cuál? Morisca. ¿De los moros? Morisco. Morisca. O porque se Los centra moros. en uno de los moriscos. Los moriscos son esos moros hispanizados posterior a la toma de Granada en 1492. ¿No? Se supone que los moros son expulsados, son derrotados, se van al norte de África. Lo que queda son poblaciones españolas, porque eran moros, los moros eran españoles desde el principio, que vamos a llamar moriscos. Ahí lo que hay es una idealización, cosa muy curiosa, del morisco como caballero. Y tiene los mismos atributos que el caballero cristiano, en general, es un sujeto muy bello, muy bien vestido. Piensen en que a los árabes todavía los pintan como gente muy exultante visualmente, ¿no? Bueno, esto está ahí también, de su amada, también tiene que lograr casarse con ella, o algo muy similar a lo que pasa con las novelas de caballería, y en esas zonas, que son zonas más de frontera, el caballero morisco se encuentra con algún par que es católico. Y hay una suerte de intercambio que muestra que el morisco tiene los mismos ideales del otro lado de la religión que ese caballero, que es piadoso, que es virtuoso. Tienen un diálogo casi intercultural, si quieren, entre estos sujetos. Cosa muy curiosa porque es un momento de persecución importante de los moriscos, de toda la población asociada con el Islam en España. Después, a principios del siglo XVII, van a ser expulsados por decreto. Así que acá hay como una especie de compensación simbólica muy extraña, donde se reconoce que el rival tiene valores muy similares a los propios. El universo de el amor y de la batalla, todo eso que es épico y romántico, está muy inspirado en la novela de caballeros. Entonces están idealizados hasta los rivales, que en este caso son protagonistas. La novela morisca más famosa se llama El Abencerraje. No me comento la novela de La Abencerraje y la hermosa Jarifa. La Abencerraje es el caballero enamorado de Jarifa, que es su amada. Y ahí, para que se casen y se encuentren, tiene que mediar un caballero cristiano. El Abencerraje estaba dentro de la Diana. Es una historia que se cuenta adentro. Tiene varias versiones. Una de ellas está en la Diana. Pero habrán visto que de este lado tenemos elementos que tienden a la idealización, personajes perfectos, siempre jóvenes, siempre dotados de talento, de riqueza, amores puros, y si no son puros van a tender a su pureza. Y hay elementos que son propios de la Cortés, y te quedas sin nada, la idea de buena concepción voy a pasar esto. física del amor, pero que eso va a tender hacia un amor más puro, si quieres, ¿no? Sí, este sí se terminó. Bien. ¿Qué hay del otro lado? Que es la gran novedad. Esto tiene una tradición que se puede remontar a la Edad Media. Son formas renacentistas de la narrativa. Frente a esto aparecen ciertas novedades que son, vamos a llamar, narrativa no idealizantes. ¿Por qué? Porque no la podemos llamar realista bajo ningún término. Estaríamos teniendo problemas históricos. Pero lo que va a ocurrir en este tipo de narrativa es todo lo contrario. Va a haber un registro muy novedoso de algo muy concreto. Las condiciones sociohistóricas
estamentales de una población, de la población española concretamente, se van a ver muy claramente. Cuando acá no, tenemos reino de fantasía, imagen, exotismo, incluso en la novela morisca, que es lo que se retrata en la frontera, la zona de frontera, esos modos son perfectos, la frontera es armonía, está todo bien, ¿no? Entonces ahí la idealización siempre salta, incluso cuando geográficamente yo puedo encontrar el espacio y identificarlo. Acá no, acá es todo lo contrario. Entonces, estas narrativas van a tener ciertos componentes satíricos también. O sea, va a haber una crítica que podemos leer directa o indirectamente en las construcciones sobre referentes, ¿no? Está mucho más pegado a lo que puede experimentar un sujeto en el diario, en el cotidiano. ¿Sí? ¿Qué narrativas no idealizantes hay? Bueno, hay una que es la novela celestinesca, que viene de La Celestina de Fernando de Roca. Una obra que no habrá leído nadie en la escuela, ya no se lee. Sí, yo sí. Bueno, La Celestina es un texto que podemos ubicar, depende de quién lo trabaje, en la Baja Edad Media, o sea, fin de la Edad Media o comienzo del Renacimiento. Es una obra de teatro que trata sobre los amores de Calixto y Melibea. Son dos personajes bastante cuestionables que recurren a una Celestina, una vieja que funciona de mediadora. De ahí viene el término Celestina porque uno busca a alguien que haga la conexión. La famosa alcahueta, ¿no? Que era un personaje bastante desidealizado porque en general eran viejas desdentadas, viejas asociadas con la brujería, que hacían esta especie de comercio de las jóvenes vírgenes para que los hombres accedieran a ellas por medio de un consejo prematrimonial. Eso es un fenómeno, ¿no? Entonces esa misma vieja, después cuando ve que casar a esta joven, se dedicaban a hacer emplazos o hacer cosas menjurjes para disimular la pérdida de himen. Que es algo con lo que se asocia a las brujas tradicionalmente también, en el Renacimiento y en la Edad Media también, ¿no? Bien, se llama celestinesca porque Celestina es la alcahueta que viene a bautizar de alguna forma todo el género. De esa obra después surgen un montón de otros textos donde aparecen estos personajes mediadores. Son personajes que son transgresores, porque van en contra de las funciones que cumple una mujer. Las mujeres viejas en el siglo de oro, en general, en el Renacimiento, hasta el día de la fecha son mujeres difíciles de ubicar narrativamente, ¿no? Entonces tienen esta idea de, bueno, esa que asocia a lo erótico a la joven, la inicia, engaña al hombre, ¿no? Y que también tiene ciertos elementos asociados con la brujería. Vieja, surce ímenes, bruja, ¿no? En algún momento puede haber sido puta, joven también. Es el horario. Pero ven la diferencia entre esto y eso, es el universo de los caídos, lo más material, ¿no? Y acá vamos a insertar lo que nosotros vamos a estudiar con el Lazarillo, que es la novela picaresca, que a veces tiene puntos de contacto con la celestina. Vamos a verlo. Ya está, el orden. ¿Qué es la novela picaresca? La novela picaresca es un tipo de narrativa no idealizante que tiene como protagonista un pícaro, o sea, un niño que se dedica a oficios varios. Por ejemplo, puede ser cocinero, no cocinero profesional, lavaplatos si quieren, criado de un noble o de distintos sujetos que pueden no tener título, vive en la calle a veces, ¿sí? Es como, es el chico de la calle, es el pequeño delincuente. Entonces, para poder sobrevivir va haciendo este tipo de trabajos o directamente puede delinquir, está asociado al mundo de la delincuencia. Y en general la estructura del relato va a ser siempre la misma. Ese niño es una familia que de alguna forma lo expulsa. O lo echa o lo pone al cuidado, al servicio de una persona que lo va a ayudar a hacer algo más en la vida.
Acuérdense que esta sociedad es estamental, no es una sociedad de clases. Entonces, no hay ascenso social, en teoría. Entonces el chico lo van a poner al servicio de alguien que por ahí va a ayudarlo a mejorar, a comer todos los días. La comida, el hambre, es uno de los grandes problemas de la sociedad. Y ese niño va a ir poniéndose al servicio de distintos amos, nunca se queda con uno, porque a medida que va pasando de amo en amo, va pasando también por distintos sectores sociales y se va viendo la crítica a esos sectores. Es un tipo de texto bastante peligroso para la época. ¿Por qué? Porque ese componente satírico va a servir para ir revisando toda la estructura estamental de la sociedad. Entonces va a empezar, Lazarillo va a empezar Lázaro poniéndose al servicio de un ciego. Ese ciego es un mendigo. Va a aprender un montón de formas de hacer trampa, robar, para lograr algo en la vida, comer por lo menos. Pero después va a ir a ponerse al servicio de nobles, por ejemplo, de religiosos. Entonces esto se va volviendo cada vez más polémico. Eso fue prohibido. Exacto. El Lazarillo de Tormes, particularmente, es una obra que se tituló Expurgada. O sea, la Inquisición le sacó tratados, que son tratados bastante peligrosos, si quieren, desde el punto de vista religioso, porque ahí Lázaro está al servicio de ciertos funcionarios de la iglesia. Y es bastante complicado lo que narra, ¿no? Entonces, es un texto que tiene un fuerte valor crítico, pero también tiene componentes del humor y de la sátira. Ese protagonista también va a ser narrador en la picaresca, es otra forma de identificar como un relato picaresco, porque va a narrar cómo se escribir una carta. Así que también el formato va a ser un formato epistolar. Siempre hay un enunciatario, alguien a quien se le escribe, y se trata, en general, de identificar por qué está escribiendo, por qué está contando su historia, por qué lo hace para justificar algo que quiere probar. Piensen, esto lo vamos a hablar la semana que viene, que el diálogo, la epístola en general, la carta, es un formato asociado con los humanistas. Los humanistas muchas veces escriben tratados en forma de epístola o carta. Porque hay un intento de argumentar o de mostrar algo. Pero, Martín. bueno, sí. Pero, Martín decía eso, que cualquier escrito siempre tiene un argumento de fondo. exacto. El tema es que la epístola tiene eso en particular. Los grandes humanistas escriben epístolas. Muchas veces son a un sujeto ficticio, pero está tratando un tema muy serio, ¿no? Acá, cuando vayan leyendo, fíjense que tan serio es lo que se está discutiendo en particular. Pero en general, cuando ocurre eso, ¿no? Niño expósito, o sea, niño expulsado de su familia, que va de amo en amo, y ese dispositivo de amo en amo revisa los estamentos sociales y los critiza, el sujeto es un pícaro, ¿no? Y escribe en formato epistolar, en general es él desde adulto recordando lo que pasa años antes de su infancia en adelante, tenemos una novela picaresca. ¿Sí? La que ustedes tienen es bastante sencilla, pero es compleja, porque es corta y trabaja mucho con implícitos, que hay que ir desarmando. Es tan importante el Lazarillo que la novela picaresca se considera que nace con el Lazarillo de Tormes. ¿Sí? Y que después se va a ir a consolidar esa forma con otro texto de Mateo Alemán, el Guzmán del Parache. O sea que a mediados del siglo XVI aparece una forma muy novedosa, tiene sus antecedentes humanistas, hay una también, pero es bastante reflexiva y bastante peligrosa para la época. Cuando lean eso, vayan pensando dónde está el peligro, dónde está lo revulsivo, porque este es un texto que es por siglos circulando de forma castigada, o sea, expurgada, con partes que no se podían leer porque la Inquisición las había prohibido. No prohibió todo el libro, sino que solamente decidió quitar una parte, que eso es lo que es muy importante, ¿no? O sea, que ahí hubo censura inquisitorial. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, toma asistencia y
vamos a poner, lo vamos a poner en su lugar. Para que todos Igual hay un problema, que las mesas ya están repartidas por otro cable. bueno, pónganlo que hay. Está en el pasillo. No, porque Es verdad. son mesas son otras, hay cosas así. Bueno, lo que pasa es que ocurre, si no piensen que va a pasar lo de la semana pasada, que no la pudieron poner, que la Bueno, pero nos comprometamos entre todos a traer una mesa. Claro, lo podamos hagan lo que haya y pidan en el programa. Yo me pido. Bueno, la semana que viene, cuando ustedes vean el rostro, vean sillas, todas las sillas, vienen y van sacando. Bien. Profe, antes que me diga la